Uno de los grandes filósofos medievales fue Santo Tomás de Aquino, el cual tomó de Aristóteles sus más grandes pensamientos sobre el ser y los llevó al catolicismo, adaptándolos de manera extraordinaria a la idea de Dios. Si hoy nos preguntáramos ¿cuál es la parte más profunda, original y definitiva de la metafísica de Santo Tomás de Aquino? Habría que responder su advertencia del ser como acto de la esencia. Y es que Santo Tomás no encuentra esta doctrina en Aristóteles. Por eso va más allá y marca una nueva forma de ver el ser, y es la siguiente. El ser se compone en esencia y acto de ser. Esta distinción la argumenta con 4 maneras de mostrar la validez de esta teoría. Sus argumentos lógicos metafísicos. Aquí dice Santo Tomás, junto con influencia de Avicena, que lo que no pertenece a la noción de esencia es algo exterior a ella. Argumentos tomados de la experiencia de la causalidad. Esta realidad nos enseña que ningún ente de los que experimentamos en la realidad tiene el ser por sí mismo, sino por otro. Si así no fuese, no sería causado, sino que sería Dios. Y aquí afirmamos que debe existir necesariamente por encima de las causas eficientes causadas, una causa no causada, que debe tener el ser por sí misma sin haberlo recibido. Debe pues ser el ser en sí, y merece el nombre de Dios. Con los argumentos sobre el análisis del juicio, encontramos que el juicio es una operación del entendimiento, mediante la cual el entendimiento compone o junta lo que en la realidad se da junto. Por ejemplo, este hombre es blanco, y por el mismo procedimiento se divide y se separa lo que en la realidad está separado. Por ejemplo, este hombre no es un árbol, es hombre. Para fundar la verdad del juicio es preciso atender a la realidad que es su causa. Pero la realidad ofrece una distinción entre esencia y acto de ser. Necesariamente, esa distinción se muestra muy claramente en la división entre substancia y accidente, que es otro modo de la composición entre potencia y acto. Por ejemplo, si tenemos que verificar si es cierto que este pan es blanco, se debe a que podría no serlo. Y puede no serlo porque la substancia es susceptible de muchos accidentes. Puede cambiar. Del mismo modo, la verificación del juicio, por ejemplo, el centauro necesita atender a la realidad. Se puede perfectamente pensar la esencia de un centauro y luego no encontrarlo. ¿Por qué? Porque esencia y acto de ser se distinguen realmente. Yo puedo pensar en un centauro si me lo describen, pero en la realidad no lo encontraré. También tenemos argumento tomado de la semejanza entre los entes, y es que todos los entes convienen en el ser, y efectivamente son, pero no todos son igualmente.
¿En qué difieren? En la esencia. La esencia de cada ente limita al ser. El ser que recibe esencia es limitado, y al limitarlo hace que ese ente o esa cosa sea precisamente ese ente, esa cosa y no otra. Por ejemplo, un oso. Un oso se diferencia claramente de una jirafa porque ha recibido esa esencia y queda limitado a sus características del ser, porque recibió esa esencia especial. De igual forma, una montaña es diferente a una colina pequeña. Una colina es muy diferente a un río, y un río es muy diferente al fuego. Características que van limitando los seres, características que van encasillando cada ser. Y aquí tenemos que hablar de la doctrina de la participación, en donde las obras más maduras de Santo Tomás, es decir, los razonamientos anteriores, quedan encuadrados en una doctrina general, aunque nunca con la forma de sistema, pero que funda la distinción real entre esencia y acto de ser. Es la doctrina de la participación, el punto central y culminante de la metafísica. Es la advertencia del ese, es decir, del ser como acto, acto de ser, actus essendi. El acto de ser no es una noción, ni tampoco un concepto, menos aún un accidente especial, algo extrínseco que vendría a poner en existencia a la esencia ya completa. Pero ¿cómo podría ser completa si aún no es? Lo más inmediato es el acto de ser, pero no lo más manifiesto. Lo más manifiesto es el ente, porque ¿qué encontramos en la realidad? Cosas que son más o menos perfectas, más o menos, que son sin que ninguna agote la plenitud del ser. Ninguna de las cosas creadas agota esa plenitud del ser, porque son, ya que están en la realidad, pero no son absolutas, porque si así fuera, la realidad estaría resumida en una sola cosa, y no es así. Vemos que muchas cosas, es decir, todas, son, que tienen ser, pero vemos también que no son el ser. Tienen el ser, pero participado, participan del ser. En otras palabras, toda criatura es ente por participación. Tiene el ser, pero no lo tiene de forma infinita ni ilimitada. Tiene ser, pero no es el ser. Lo tiene recibido, participado. Por eso en toda criatura, desde el mineral del agua, se distingue realmente lo participante, es decir, la esencia, de lo participado, el ser. Participante y participado se comportan como potencia y acto. No engaña el sonido ante de participante, que suele traer la idea de actividad. Lo participado es el acto de ser, como la potencia se distingue realmente de su acto. Así la esencia se distingue realmente de su acto de ser. La perfección es ser, la imperfección es no ser. La división o composición de esencia
y acto de ser es la estructura fundamental del ente finito. Todo ente finito necesariamente tiene esencia y acto de ser. Solo Dios no participa del ser porque Él es el ser. La advertencia del ser como acto es el culmen de la metafísica. Esto que se llama ser es lo más perfecto de todo. En efecto, es evidente que el acto es siempre superior a la potencia, pero ninguna forma puede ser considerada en acto sino en cuanto que recibe el ser. En efecto, la forma de hombre o la de fuego pueden considerarse siendo en la potencia de la materia o en la virtualidad de la gente, o también en el entendimiento, pero solo se dan en acto porque tienen ser. Luego es manifiesto que esto que se llama ser es el acto de todos los actos y por tanto la perfección de todas las perfecciones. La creación es participación del ser. La creación de los entes por Dios es una verdad que puede ser alcanzada con las solas fuerzas de la razón y precisamente gracias a la metafísica. Ningún ente puede fundarse a sí mismo. Su acto de ser se distingue realmente de su esencia. Ningún ente es el ser, pero sí tiene ser, y lo tiene recibido, participado. Por lo tanto, la creación es. La creación es metafísicamente la participación del ser que Dios da a la criatura. Dios es acto puro, la esencia que consiste en ser sin limitación alguna. Es Dios. El ser no es participado en una esencia preexistente. También la esencia de la criatura es creada, pero no es creada antes como una cosa, a la que se añadiría luego otra cosa, el acto de ser. El acto de ser en la criatura, por ser participado, es acto de una determinada potencia que lo limita. Hablamos de la esencia. La criatura se parece al creador en el ser, pero se diferencia en que ese ser que tiene es participado, entra en una composición con la potencia. Esa es la diferencia metafísica radical entre Dios y la criatura. Para la auténtica metafísica del ser, la esencia no es nada antes del acto del ser. El acto de ser es el que hace que la esencia sea, a la vez que se ve limitado, el ser recibido en la esencia como potencia. En conclusión, el ser es lo más íntimo de cada cosa y llega a ser más íntimo que su propia esencia.